Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la asignatura Unitarias 2. Hoy iniciamos la asignatura Unitarias 2, IN 176. Bien, para cualquier actividad es importante la organización, ¿no es cierto?, y planificación de la asignatura. Entonces, justamente vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo está organizada la asignatura. Operaciones Unitarias 2, IN 176. El docente es el ingeniero Ciprián Lapaca. Bueno, el semestre se inicia el 27 de septiembre. El contenido de la asignatura está dado en este diagrama, ¿no? Operaciones con transferencia de masa, energía y cantidad de movimiento. Vamos a aplicar la transferencia de masa, transferencia de energía y cantidad de movimiento a las operaciones de humidificación, secado, destilación y extracción sólido-líquido. Inicialmente vamos a desarrollar la teoría de cada una de estas operaciones unitarias y luego aplicar al diseño de equipos, diseño de torres de enfriamiento de agua, diseño de secadores continuos, diseño de destiladores y diseño de extractores. ¿Está bien? Bien. El objetivo es seleccionar y diseñar equipos para procesos industriales que impliquen transferencia simultánea de masa, energía y cantidad de movimiento, con el fin de determinar las condiciones óptimas de operación en los procesos industriales. Esto es el objetivo. El contenido general de la asignatura: humidificación, secado, destilación y extracción sólido-líquido. Este es el contenido general de la asignatura. Desarrollo del programa analítico. Unidad número 1, humidificación. Vamos a ver las relaciones de fases, el diagrama psicométrico, torres de enfriamiento de agua, de tiro natural y tiro mecánico, diseño de las torres de enfriamiento de agua, condiciones óptimas de operación o funcionamiento de las torres de enfriamiento de agua. Esto es en humidificación. La unidad 2 es secado. Vamos a ver estática del secado, secadores de bandejas o secadores discontinuos, la cinética del secado, secadores de bandejas y de lechos porosos. Posteriormente vamos a pasar a los secadores continuos, que son los secadores que más se emplean en la industria. Secadores tipo túnel, secadores rotatorios, secadores de tambor, secadores por pulverización, balance de masa y energía, tiempo de secado y diseño y selección de los secadores. La unidad número 3 es destilación. En destilación vamos a ver equilibrio líquido-vapor, destilación continua de mezclas binarias, torres de destilación de múltiples etapas mediante el método de McKean-Thiele, torres de destilación de múltiples etapas mediante el método de Ponchon y Savary. Esto es la unidad número 3. La unidad 4. En la unidad 4 tenemos la extracción sólido-líquido, equilibrio de fases, etapa ideal o teórica, extracción sólido-líquido en una sola etapa, extracción sólido-líquido en múltiples etapas, métodos gráficos y métodos analíticos. Estas son las 4 unidades de la asignatura. El sistema de evaluación. Bueno, tenemos 3 evaluaciones. Las evaluaciones se realizan mediante la plataforma virtual de la AGM. No se permite otro medio, no se permite WhatsApp, tampoco
se permite el correo electrónico? Debe ser mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Entonces los exámenes ustedes lo envían mediante la plataforma virtual de la UAGRM. La pregunta también está ahí en la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Entonces yo puedo ver todos los exámenes enviados. Si ustedes no enviaron, no me lo va a mostrar la plataforma, ¿no? Para enviar el examen, ustedes deben enviar el examen mediante la plataforma 15 minutos antes del tiempo límite del examen. Porque muchos estudiantes utilizan todo el tiempo para resolver el examen y quieren enviar y la plataforma cerró y no lo pueden enviar. Entonces ustedes deben prever esta situación. 15 minutos, 10 minutos antes ya deben enviar su examen mediante la plataforma virtual, un PDF. ¿Está bien? Bien. El primer examen tiene una ponderación de 30%, el segundo examen también 30%, el examen final 40%. El primer examen es el día martes 9 de noviembre. El segundo examen es el martes 30 de noviembre. El examen final es el 21, el día martes 21 de diciembre. Y con esto concluimos. Este semestre es bastante corto, apenas tiene una duración de 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, recomendación que ustedes tomen todos los recaudos para que en este semestre ustedes tengan un buen rendimiento académico. Los exámenes son prácticos, ¿ya? Pero para la parte práctica es necesario el dominio de la literatura. ¿Qué quiero decir esto? De la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes aparte deben consultar la bibliografía. Aquí tenemos 2 libros muy buenos. El primer libro, Problemas de Ingeniería Química, tomos 1 y 2 de Ocon y Tojo. Y el segundo libro es Operaciones de Transferencia de Masa de Robert Treival. Entonces ustedes deben complementar su formación con la lectura de estos libros. Para la parte de humidificación tenemos el capítulo 4 en el tomo 1 del Ocon y Tojo. En el capítulo 4 está muy bien desarrollado la parte de humidificación. ¿Está bien? Bien, entonces pasamos al desarrollo de la asignatura. Bien, vamos a empezar con los procesos de humidificación. ¿Está bien? Humidificación. Normalmente al hablar de humidificación se hace referencia al estudio de las mezclas de aire y vapor de agua. Nosotros en este curso consideraremos aplicables a cualquier tipo de mezclas. Pero, dice, las operaciones de humidificación se ocupan de la transferencia de masa y energía que resulta cuando el aire seco, que es el gas, se pone en contacto con un líquido puro, el agua, en el cual el aire seco es prácticamente insoluble. Entonces tengo aquí el aire seco, vamos a considerar como un gas inerte. ¿Está bien? La materia transferida entre las fases, me refiero a la fase gaseosa y la fase líquida, la materia transferida entre las fases, entre el aire y el agua, la materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, agua. El agua se evapora o se condensa. Suponiendo que el comportamiento de la mezcla vapor de agua y aire seco cumple con la ley de los gases ideales, la presión total P mayúscula, la presión total P mayúscula, es igual a la suma de las presiones parciales del aire seco, más bien del vapor de agua, más la presión parcial del aire seco.
tengo la presión total. Nosotros vamos a referirnos a presión total, la presión de una atmósfera, la presión total, a no ser que se indique explícitamente otra cosa. En estas condiciones, la fracción molar del vapor de agua en una mezcla aire-vapor de agua está dada por esta relación. Número de moles del vapor de agua sobre el número total de moles. O presión parcial del vapor de agua sobre la presión total. Esto me devuelve kilomoles de vapor de agua por kilomol de aire húmedo. Nosotros vamos a trabajar con mezclas. Aire seco más vapor de agua. La fracción molar es igual a la composición en volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Si un aire tiene 10% en volumen de vapor de agua, esto sería 0.1 kilomoles de vapor de agua por kilomol de aire húmedo. Para expresar las concentraciones del vapor de agua en el aire seco se emplean diversos términos. Y estos términos definimos a continuación. Humidificación, evaporación del agua en el seno de una masa de aire seco para aumentar la humedad del aire seco. A eso se llama humidificación. Vapor es la forma gaseosa del componente también presente como líquido agua o vapor de agua. El aire que respiramos nosotros, de hecho, tiene humedad. ¿Y qué es la humedad? Vapor de agua. Respiramos nosotros aire húmedo. ¿Cuánto de humedad tiene el aire en este momento? En este momento tiene el aire 70% de humedad relativa. Entonces, el aire que nosotros respiramos no es aire seco, es aire húmedo, que tiene 70% de humedad relativa. Pero si este aire nosotros enfriamos o ponemos en contacto con una superficie fría, el vapor de agua se condensa al entrar en contacto con una superficie fría. Es como que la superficie fría empieza a sudar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está condensando el vapor de agua presente en el aire. Por tanto, podemos verificar que el aire no es aire seco, es aire que tiene vapor de agua. ¿Está bien? Entonces, este vapor de agua, al condensarse, está en estado líquido. El vapor de agua puede estar en forma gaseosa y líquido. El peso molecular del vapor de agua, 18 kilogramos por kilomol. Esto de agua, entre paréntesis, B, ¿qué quiere decir? Quiere decir vapor. ¿Está bien? B, vapor. Kilogramos de vapor de agua por kilomol de vapor de agua. Es el peso molecular del agua. El gas es el componente que solamente está presente en forma gaseosa. En nuestro caso, el gas es el aire seco. ¿No es cierto? Cuando nosotros ponemos en contacto una superficie fría con el aire, se condensa el agua. El aire no se condensa, solamente se condensa agua. Entonces, el componente gaseoso, el aire seco, es un gas que no se condensa, el aire seco. El peso molecular del aire seco es 29 kilogramos de aire seco, que es un gas, por kilomol de aire seco. ¿Está bien? Gas. Bien, vamos a definir la humedad absoluta. ¿Está bien? Humedad absoluta. ¿Qué es la humedad absoluta? Es la relación entre los kilogramos o el peso de vapor de agua y el peso de aire seco contenido en una masa gaseosa. Esto es la humedad absoluta. Y la ecuación para la humedad absoluta está dada en esta relación. Ya dijimos, M sub B es el peso molecular del vapor de agua, M sub G es el peso molecular del aire seco. ¿Cuánto es el vapor de agua? 18, del aire seco 29. Por la presión
parcial del vapor de agua. Esto es presión parcial del vapor de agua. Presión total menos presión parcial. Entonces, al reemplazar datos, esta relación me permite hallar la humedad absoluta del aire húmedo. ¿Está bien? Humedad absoluta de saturación. ¿Qué es la humedad absoluta de saturación? La humedad absoluta de saturación es la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire seco. Está saturado, no puede contener más vapor de agua. Por eso dice humedad absoluta de saturación. Para hallar la humedad absoluta, la presión parcial se reemplaza por la presión de vapor. P asterisco es presión de vapor. Y la presión de vapor es solo función de la temperatura. ¿Está bien? P asterisco es la presión de vapor y la presión de vapor es solo función de la temperatura. Existen tablas. A distintas temperaturas se puede hallar la presión de vapor del agua. Por ejemplo, esta tabla. Aquí tengo propiedades de vapor saturado, vapor de agua. Tengo la temperatura y tengo la presión de vapor. Por decir, a 20 grados centígrados, la presión de vapor es 2.339 kilopascales. A 60 grados centígrados, la presión de vapor del agua es 19.940 kilopascales. Como ustedes pueden ver, la presión de vapor es solo función de la temperatura. Entonces, esta presión de vapor se halla en tablas con la temperatura. P es la presión total. Y tengo aquí la humedad absoluta de saturación, que es la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire seco. ¿Sí? Tengo otra variable muy importante, la humedad relativa. Es el cociente entre la presión parcial del vapor, sobre la presión de vapor, ambos a la misma temperatura. La humedad relativa, entonces, es la presión parcial, ¿no es cierto?, sobre la presión de vapor. ¿Para qué sirve la humedad relativa? Para hallar la presión parcial. A partir de esta ecuación yo despejo la presión parcial, esto es humedad relativa por la presión de vapor. Y esta presión de vapor la puedo emplear aquí para hallar la humedad absoluta. Presión de vapor, y puedo hallar la humedad absoluta. ¿Está bien? Para esto se utiliza la humedad relativa. ¿Ya? La humedad relativa. No se olviden, P asterisco es la presión de vapor de agua. Bien, tengo otro término, humedad porcentual. Es la relación entre la humedad del aire existente en la masa gaseosa sobre la humedad del aire si éste estuviese saturado. Es la humedad absoluta del aire sobre la humedad absoluta del aire saturado con vapor de agua. Y eso está mediante esta relación. Si yo me fijo bien esta relación, estos primeros términos, presión parcial de vapor sobre presión de vapor, es la humedad relativa, multiplicado por este cociente. Pues tengo la humedad porcentual. La humedad porcentual y la humedad relativa son distintos. ¿Está bien? Algunos trabajan con humedad relativa, otros trabajan con humedad porcentual, pero ambos no son iguales, los valores no son iguales. Aquí tengo la presión de vapor, tengo la presión parcial del vapor y tengo la presión total. Entonces tengo la humedad porcentual. Otra variable importante es el volumen específico del aire húmedo. ¿Y qué es el volumen específico del aire húmedo? Es el volumen ocupado por una mezcla que contiene 1 kilogramo de aire seco.
y viene dada por la siguiente relación: volumen específico del aire húmedo, 1 sobre el peso molecular del aire, humedad absoluta, peso molecular del vapor de agua. R, constante universal de los gases, T, temperatura absoluta, sobre la presión total. Reemplazando datos, tengo esta relación. Esto me da los metros cúbicos del aire húmedo contenidos en 1 kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Y a esto se llama volumen específico. Temperatura de rocío. La temperatura de rocío es la temperatura, o punto de rocío más bien, es la temperatura que alcanza una masa de gas húmedo, o sea, una masa de aire húmedo, en la saturación por enfriamiento a presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo en contacto el aire, en este caso el aire ambiente, con una superficie fría, ¿qué sucede? La superficie fría se cubre de gotas de agua. ¿Es cierto? Es como que esa superficie fría empieza a sudar. Pero en realidad lo que sucede es que el aire tiene humedad, vapor de agua, al entrar en contacto con una superficie fría, el agua contenida en el aire se condensa. A esa temperatura en la cual se condensa la primera gota de agua es lo que se llama punto de rocío, que es la temperatura que alcanza la masa de aire húmedo en la saturación por enfriamiento a presión constante. Bien, los procesos de humidificación no solo son procesos de transferencia de masa, también tiene que ver la transferencia de energía. Y vamos a ver cómo se maneja las variables que tienen que ver con energía en humidificación. Muy bien, esta es una torre de enfriamiento de agua. El objetivo de la asignatura es diseñar estas torres. ¿Ya? Una torre de enfriamiento de agua tiene el tamaño del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. O sea, todo el estadio es la base de esta torre. Son bastante grandes estas torres. ¿Está bien? Entonces, el agua caliente, que viene de un proceso industrial, ingresa por la parte superior, el agua líquida, y cae por gravedad, como lluvia. Y por la parte inferior entra aire, el aire ambiente. Entonces el aire, al entrar en contacto con el agua, el aire se calienta. Al calentarse tiene menor peso, por tanto asciende y sale por la parte superior, con una especie de nube. ¿Y por qué una especie de nube? Porque tiene bastante humedad. ¿Está bien? Entonces el agua se evapora y se enfría, y por la parte inferior tengo agua fría. A esto se llama torres de enfriamiento de agua. Para esto tiene que ver el balance de energía, balance entálpico. Para el balance entálpico es importante definir el calor específico del aire húmedo. El calor específico es igual al calor específico del aire seco más el calor específico del vapor de agua, multiplicado por la humedad absoluta. El calor específico del aire seco es igual a 0.24 kilocalorías kilogramo de aire seco grado centígrado. El calor específico del vapor de agua es igual a 0.46 kilocalorías kilogramo de vapor de agua grado centígrado.
Si estos valores se emplazan en esta ecuación, tengo que el calor específico del aire húmedo es igual al calor específico del aire seco más el calor específico del vapor de agua multiplicado por la humedad absoluta. Esto me devuelve el calor específico del aire húmedo en kilocalorías por kilogramo de aire seco grado centígrado. La entalpía específica del aire húmedo. La entalpía específica del aire húmedo es la suma del calor sensible de 1 kilogramo de aire seco y el calor latente de vaporización del vapor que contiene a la temperatura a la que se refieran las entalpías. Tengo aquí la entalpía, esta es la ecuación de la entalpía del aire húmedo. Esto tengo aquí calor específico, temperatura del aire menos una temperatura de referencia, más calor latente de vaporización del agua a la temperatura de referencia por la humedad absoluta. Nosotros vimos que el calor específico es 0,24 para el aire, el calor específico para el vapor de agua es 0,46. Podemos tomar como temperatura de referencia 0 grados centígrados. Si tomamos 0 grados centígrados, el calor latente de vaporización del agua a 0 grados centígrados es igual a 597.2 kilocalorías por kilogramo de agua. ¿Está bien? Entonces, tengo aquí, reemplazando todos estos datos, tengo la entalpía, ¿cierto? Específica del aire húmedo. ¿Está bien? Tengo la entalpía específica del aire húmedo. Bien. Otra variable importante es la temperatura de saturación adiabática. La temperatura de saturación adiabática es la temperatura alcanzada por una masa de aire cuando ésta se pone en contacto con un líquido en condiciones adiabáticas. Aquí tengo la masa de aire que ingresa, ¿no es cierto? Y se pone en contacto con un líquido, ¿no es cierto? Hasta la saturación. A la salida ya tengo el aire saturado de vapor de agua. Muy bien, como el proceso es adiabático, no existe ni pérdida ni ganancia de calor. Por tanto, la entalpía a la entrada será igual a la entalpía a la salida. La entalpía del aire a la entrada es igual a la entalpía del aire a la salida o entalpía del aire saturado. ¿Está bien? Entonces, esto ayuda a saturar. Estos pulverizadores ayudan que el aire se sature de vapor de agua. Entonces, como el proceso de saturación o humidificación es adiabático, la entalpía a la entrada del aire no saturado es igual a la entalpía del aire saturado a la salida. ¿Está bien? Entonces tengo aquí la entalpía, ¿no es cierto?, del aire no saturado que entra a la cámara de humidificación es igual a la entalpía del aire saturado que sale de la cámara de humidificación. Bien, si nosotros tomamos como temperatura de referencia la temperatura del aire a la salida o temperatura del aire saturado T sub S como temperatura de referencia, y a esta temperatura hallamos el calor latente de vaporización del agua, tenemos esta relación. Estoy tomando temperatura de referencia igual a la temperatura de salida o temperatura del aire saturado, T sub S. Pero como ambos son iguales, este término se anula, ¿no es cierto? Bien, con los términos que quedan, se realizan operaciones, se ordena y tengo esta ecuación.
esta ecuación es la ecuación de temperatura de saturación adiabática, donde Y sub S es la humedad de saturación a la temperatura de saturación adiabática. T sub S es la temperatura de saturación adiabática. Lambda sub S es el calor latente de vaporización del líquido, en este caso del agua, a la temperatura de saturación adiabática. Y todo este término, entre paréntesis, es el calor específico del aire húmedo. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. En 5 minutos retornamos nuevamente. Recording stop.